Saludos en el nombre del Señor. Un gozo y un privilegio poder estar conectado en este live para poder conversar con mi hermano Julio y poder compartir de la palabra del Señor. Saludos desde el país de Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, un lugar maravilloso. Me congrego en la Iglesia Apostólica Unida de Nicaragua, tengo la edad de 20 años y soy graduado del Instituto Defensores del Nombre como licenciado en Teología por gracia del Señor. Siempre es necesario recalcar ciertos puntos para poder basarnos ante todo en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice la palabra de Dios: bienaventurados son los que leen y oyen las palabras de estas profecías. También en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 17 nos dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo que le mencionamos anteriormente, antes de la oración: la suma de tu palabra es verdad. Teniendo como presente estas premisas antes mencionadas, es necesario venir desglosando parte por parte. Y vamos a pedir a mi hermano Julio Clavijo que nos dé una breve introducción acerca del tema que se va a estar llevando a cabo en esta hermosa hora. Como tema principal vamos a estar tratando un tema de cristología unicitaria, específicamente Jesús, Dios y hombre, o solamente un disfraz. Entonces, teniendo como claro estos puntos y el tema principal, dejamos a mi hermano Julio que dé una breve introducción acerca del tema. Amén, muchas gracias, hermano Dani. Entonces vamos a hacer una introducción al tema de la cristología unicitaria. Vamos a estar hablando, vamos a estar presentando una gráfica donde vamos a estar dando una información de manera visual para ayudar a la gente y que la gente vaya pudiendo entender qué es lo que nosotros vamos a estar hablando en esta hora. Y ya entonces después voy a estar contestando unas preguntas que me va a estar haciendo el hermano Dani. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, gracias a todos los hermanos por la compañía en este live. Y como les dijimos, vamos a estar grabando todo esto que estamos haciendo acá. Para que por favor, eso, préndame la luz, hágame el favor. Eso, muy bien. Entonces, voy a tener un apoyo visual en esta hora. Vamos a estar aquí apoyándonos con esta imagen, como les dijimos. Vamos a estarnos apoyando con esta imagen para que puedan entender qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Nosotros como unicitarios creemos en una gran verdad, y esa verdad que nosotros creemos es que Dios se manifestó en carne, ¿cierto? Eso es lo que nosotros creemos, que Dios fue manifestado en carne. Entonces, en esta gráfica nosotros queremos mostrar esa gran verdad, pero la queremos mostrar de una manera que la gente la pueda entender, que pueda entender de lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de la manifestación de Dios en carne. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios único, de un Dios único y personal. La Escritura habla de Dios como uno cuando en el principal mandamiento dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. Pero también la Escritura dice otra grande verdad, que ese único Dios se manifestó en carne. El único Dios se manifestó en carne. ¿Dónde encontramos eso? En 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. También en Isaías 9:6 dice que un niño que fue nacido y un hijo que nos fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno. Y también en Mateo 1:23, donde dice que Jesucristo es Emmanuel, Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre. Entonces lo que nosotros queremos mostrar aquí para que los hermanos puedan ir entendiendo el asunto de la manifestación de Dios en carne es que cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de un solo ser. Así como ustedes ven aquí en esta imagen está dividida en 4 columnas, como ustedes pueden ver, 4 columnas, donde estamos hablando de la opinión de la unicidad para Dios y Jesús. Entonces, en estas 4 columnas que estamos mostrando acá, estamos mostrando que nosotros creemos en un solo ser, el cual es Jesús, el cual es Dios. Hay un solo ser llamado Jesús, o también llamado Dios. Nosotros no creemos en 2 dioses, en 2 personas divinas, sino que la unicidad de Dios habla de un solo Dios o un solo individuo divino que tiene por nombre Jesús. Entonces, por eso aquí en esta primera columna, a esta primera columna la hemos llamado el ser. ¿Quién es el ser? El ser es el yo, el individuo,
el sujeto, la persona o un centro de conciencia, se puede también hablar así, ¿sí? ¿Quién es ese único ser del que estamos hablando? De Dios. O también de Jesús, porque Jesús es el nombre de Dios. Entonces, aquí en la segunda columna estamos hablando de la naturaleza. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios, el único Dios, ha existido siempre con una naturaleza divina, una naturaleza divina. Y por haber existido siempre con una naturaleza divina, entonces Él ha tenido siempre una forma de existencia, que es la forma de existencia, o que Él existe como el único ser divino, que se ha conocido como el Padre. ¿Por qué como el Padre? Porque el Padre es el creador de todas las cosas. Entonces eso es lo que estamos nosotros mostrando. El único ser que es Dios, o que también se llama Jesús, siempre ha tenido una naturaleza divina, y por siempre haber tenido esa naturaleza divina, Él existe como el único ser divino que es el Padre. Y entonces, ¿cuáles son las características de ese único ser que es Dios, existiendo con esa naturaleza divina, como el único ser divino el Padre? Pues estas son las características. Voy a acercar acá para que ustedes las puedan leer. Las características es que Dios de esa manera es el Espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones divinas. Es decir, Dios como el Padre, volvemos a repetir, Jesús o Dios como el Padre, teniendo una naturaleza divina, Él existe como el único ser divino que es el Padre, y en esa condición Él es el Espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y tiene una mente, una voluntad y una conciencia y unas emociones divinas, porque Él es el único Dios. Es decir, Él existiendo de esa manera puede ser Dios sin limitaciones. Esta existencia de Dios como el Padre es la existencia eterna de Dios, es decir, esa existencia no depende de la encarnación. Pero ahora, cuando Dios se manifiesta en carne, o sea, miren ustedes que estamos hablando del mismo y único ser, que es Jesús, que es Dios, Él entonces ahora adquiere, por la manifestación de Dios en carne, una naturaleza humana, ¿sí? Adquiere una naturaleza humana, pero como Él es Dios también, entonces esta manifestación de Dios en carne, que existe como un ser humano, tiene también la naturaleza divina porque Él es Dios, ¿sí? O sea, nosotros no podemos decir que el Hijo sea solamente un hombre que no es Dios, sino que Él también es Dios. Tiene dentro de Él la naturaleza divina. Pero ¿qué pasa aquí? Que aunque tiene la naturaleza divina, esa naturaleza divina o ese Dios que tiene la naturaleza divina está experimentando algo que la Escritura llama la kenosis, en Filipenses capítulo número 2, versículo 7, que dice que se despojó a sí mismo. Entonces, cuando ustedes leen ahí en Filipenses, en el capítulo número 2, ahí se habla de una palabra griega que es kenosis. O sea, Él se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo de todas sus prerrogativas divinas para poder experimentar una existencia humana, y entonces el Hijo es Dios existiendo como un ser humano que es, como es Dios, entonces es el Espíritu eterno experimentando la kenosis, el vaciamiento de sí mismo. Se despojó a sí mismo, como dice como dice Filipenses 2:7. Y por lo tanto, entonces en esa existencia humana, Él tiene un cuerpo humano, un espíritu humano, es limitado en el tiempo y en el espacio, y tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones humanas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que un mismo ser, porque no estamos hablando de dos, sino de un ser todo el tiempo, ¿sí? O sea, un solo yo, un solo individuo, un solo sujeto, una sola persona, podemos decir, un solo centro de conciencia. Ahora, al manifestarse en carne, entonces ahora posee no solamente la misma naturaleza divina que siempre ha poseído, sino que posee también además una naturaleza humana porque se manifestó en carne, y en esta, al haber tomado la existencia humana, puede tener una existencia de hombre, pero en la existencia de hombre, Él está entonces despojado de sí mismo y está viviendo una vida humana con todo lo que implica ser hombre.
Ese es el punto que nosotros queremos aclarar, que quede muy claro, porque estamos mostrando que la encarnación lo que produjo en Dios fue una existencia humana. Pero el Hijo, téngase muy claro otra vez, el Hijo tiene dentro de él la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero la naturaleza divina está, digamos, de alguna manera despojada, ¿sí? Se despojó a sí mismo para poder experimentar todo lo que significa una vida de hombre. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que la encarnación no produjo a otro individuo divino, no produjo a otro individuo que no fuera Dios mismo. Quiero mostrar aquí también otra imagen. Esperen aquí un momento, vamos a organizar aquí la imagen para que ustedes también puedan ver que sí tengamos otra imagen, para que puedan comparar y se den cuenta que no es la unicidad de Dios, ¿sí? Estas son unas imágenes que estoy mostrando, que tuve en algún tiempo un debate hace muchos años, hace unos 4 años con un dinámico, entonces un dinamista que creen que Jesús es solamente un hombre. Entonces voy a mostrar lo que no es la unicidad de Dios para que ustedes no confundan, ¿sí? Mire, esta es una opinión del dinamismo para Dios y Jesús. ¿Qué creen los dinámicos? Que Jesús es solamente un hombre diferente del Padre. Entonces, por ejemplo, en el dinamismo, aquí tenemos nosotros aquí a Dios como un ser diferente a Jesús el Cristo, ¿sí? Y entonces Dios tiene una naturaleza divina, pero Jesús el Cristo solamente tiene una naturaleza humana, porque así lo enseña el dinamismo. Y entonces Dios en el dinamismo existe como el único ser divino, que es el Padre, pero el Hijo, que no es Dios, que es un sujeto diferente a Dios, existe como un ser humano, que es el Hijo. Y entonces las características es que hay un ser que es espíritu eterno, omnisciente, omnipresente, que tiene la mente, la conciencia, una voluntad y unas emociones divinas, pero hay otro ser muy diferente que se llama Jesús el Cristo y que tiene una vida de hombre, tiene un cuerpo humano, un espíritu limitado en el tiempo y el espacio, tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones humanas, pero ustedes se dan cuenta que en el dinamismo se está hablando es de dos individuos, pero en la unicidad no es así. Vuelvo y repito para que se pueda mostrar la diferencia. En la unicidad estamos hablando siempre desde un mismo ser. Mire, esto es lo que enseña la unicidad de Dios. Hay un solo ser que se llama Jesús, que también lo hemos llamado con el título de Dios, que por su existencia divina existe como el único ser divino, que es el Padre, y como el Padre es el Espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones divinas, pero como hombre, él vive una existencia de hombre, es un ser humano el Hijo, y es el mismo Espíritu eterno, porque no es otro, o sea, el mismo Dios experimentando la kenosis, y por lo tanto tiene un cuerpo humano, un espíritu humano, es limitado en el tiempo y el espacio, y tiene una mente, una conciencia, una voluntad y unas emociones divinas. Miren ustedes cómo he venido insistiendo una y otra vez para que se pueda entender que nosotros no estamos hablando de dos seres, sino todo el tiempo estamos hablando de un solo individuo divino, un solo ser, un solo sujeto, un solo individuo divino que añadió a su existencia eterna, divina, añadió también una naturaleza humana para poder existir como el hombre, el Hijo, el varón perfecto. O sea que estamos viendo que a partir de la encarnación, Dios existe de dos maneras distintas, es decir, Él sigue existiendo como Dios, pero también viene a existir como un varón perfecto, un hombre completamente verdadero y sometido entonces a la voluntad de Dios en esa condición de hombre. Entonces, creo que aquí ya hemos dado una ilustración muy buena, y vamos a estar recurriendo también a la gráfica varias veces para que ustedes la puedan repasar, y podamos precisar todo lo que nosotros estamos transmitiendo aquí en esta hora. Entonces, ahora sí voy a cederle, después de esta breve introducción, voy a cederle al hermano Dani para que él haga las complementaciones que considere pertinentes, las aclaraciones que considere pertinentes, y pasemos entonces a un momento de entrevista donde vamos a estar respondiendo a algunas preguntas, algunas inquietudes. Adelante, hermano Dani.
Bueno, yo sea bendiciendo a mi hermano Julio por esa breve explicación que nos ha dado, muy completa. Es necesario también poder mencionar ciertos versículos de la palabra del Señor que nos demuestran esta gran verdad e indiscutible. La encarnación, desde el punto de vista de la cristología bíblica, se manifiesta de diferentes maneras, principalmente en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, como Dios manifestado en carne. En el Evangelio de Juan capítulo 1 nos menciona que Dios se hizo hombre. En Isaías 43:10, versículo 11 también nos menciona Dios viniendo y salvando a los seres humanos. También tenemos específicamente Isaías capítulo 35, verso 4, donde dice que Dios mismo vendría. Isaías 52, verso 6 también nos menciona muy específico y muy claro que Dios mismo vendría a salvar a sus ovejas. Y así sucesivamente, Efesios capítulo 1, verso 3, Colosenses capítulo 2, verso del 1 en adelante, y así hay un sinnúmero de versículos que pueden complementar y nos pueden decir esta gran verdad, donde se nos menciona específicamente acerca de la encarnación, Dios mismo el Padre viniendo y salvando a una generación que había estado muerta en pecados y en delitos, según lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. También Primera de Corintios capítulo 15, del verso 45, el segundo Adán, el postrer Adán, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo viniendo a salvar a una humanidad que estaba muerta en pecados y en delitos. Y así el hermano Julio también mencionó Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 7. Ahí se menciona una palabra muy clara y que muchas personas pueden ocupar para querer denigrar o menospreciar la verdadera humanidad del Señor Jesucristo, y es la palabra semejante. Semejante, muchas personas lo toman como algo que no es igual. Entonces ahí muchas personas pueden decir, pueden pensar que en la teología paulina se está diciendo que Jesús no era un verdadero hombre, lo cual es un pensamiento muy erróneo, porque aquí Pablo no está explicando podríamos decir que si Jesús tiene un espíritu humano, que si Jesús es verdadero hombre, sino que está mostrando realmente la diferencia entre la carne de pecado que nosotros tenemos como seres humanos, porque por cuanto un hombre pecó, todos los demás pecaron. Lo que nos dice la palabra del Señor, también en Romanos capítulo 8, verso 3, ahí Pablo explica más claro y específico donde dice que Jesús fue semejante a la carne de pecado, no que no fuera un verdadero hombre o completamente hombre. En resumen, se podría decir que hay una sola persona, que es Jesucristo, ese yo personal ontológicamente, y que posee dos naturalezas perfectas y completas. Así creo que es una breve explicación, una breve complementación de lo que nuestro hermano Julio estuvo abordando, explicando con medio de esta gráfica. Así pues, creo que ahora vamos a pasar específicamente a la entrevista como tal, ciertas preguntas que traemos para poder abordar y aclarar ciertas dudas y poder ver a través de la palabra del Señor las respuestas, y bajo todo el conocimiento epistemológico, que es el conocimiento que nosotros tenemos como seres humanos. Así vamos a iniciar de una manera muy didáctica, definiendo principalmente, vamos a pedirle a nuestro hermano Julio Clavijo que nos defina desde el punto de la etimología y la antropología qué es una voluntad y qué es un espíritu humano. Muy bien, hermano Dani, muy bien. Mire, cuando nosotros estamos hablando de lo que es una voluntad, entonces podemos decir que la voluntad es la capacidad que tiene un individuo inteligente para decidir, para ordenar la propia conducta y para actuar con intención, permitiendo dirigir sus acciones hacia metas específicas. Eso es lo que es la voluntad. Entonces, ¿dónde vemos nosotros eso en la escritura? Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo número 4, versículo 1, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, aquí nos está mostrando la palabra de Dios
que como Dios es un ser inteligente, ¿sí? Como Él tiene una mente, tiene una capacidad de tomar decisiones, entonces Dios también tiene su propia voluntad. Y siempre que nosotros estamos hablando acerca de Dios, estamos hablando de Dios poseyendo una sola voluntad, no varias, sino una sola voluntad. Entonces, por eso es que aquí se dice que cuando se concibió y dio a luz a Caín, se dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios está mostrando que Él tiene una voluntad, porque Él tiene la capacidad de tomar decisiones, y en este caso Dios decidió darles un hijo a Adán y Eva, llamado Caín, ¿cierto? Bueno, también en Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Está hablando Dios al pueblo de Israel. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando se está hablando de escoge, se está poniendo al hombre a decidir, a que haga la voluntad, ¿cierto? Que decida. ¿Cuál voluntad puede hacer el hombre ahí? Si el hombre escoge la vida, entonces está rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si el hombre no escoge la vida, sino la muerte, entonces el hombre no está rindiendo su voluntad a la voluntad divina. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos la vida. Mire, por ejemplo, también lo que dice Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí está mostrando que el hombre que vive en pecado, que está lejos de Dios, es un hombre que hace una voluntad, que es una voluntad que se opone a la voluntad de Dios. Entonces la Biblia lo llama la voluntad de la carne. Pero siempre aquí se está mostrando, cuando se utiliza la palabra voluntad, se está mostrando que el hombre tiene una capacidad de decidir, porque tiene inteligencia. O sea, el hombre primero ha tomado aquí en la mente, ha pensado muchas cosas y entonces toma decisiones, y eso es lo que se llama la voluntad. Mire también lo que dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que aquí nos está diciendo que si nosotros queremos vivir bajo la voluntad de Dios, pues tenemos que hacer varias cosas, y eso es velar y orar para podernos mantener dentro de la voluntad de Dios. O sea que también, si un hombre quiere vivir bajo la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer es eso, velar y orar. Entonces la Biblia nos está hablando de una voluntad en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos personas inteligentes, conscientes, que tenemos la capacidad de tomar decisiones y bajo esas decisiones actuar. Entonces, eso es lo que se llama la voluntad. Ahora, cuando usted también nos habla acerca del espíritu, ¿sí? Porque usted también está preguntando aquí, ¿qué es un espíritu humano? En su pregunta, ¿qué es un espíritu humano? Entonces ya hemos respondido lo que es la voluntad. Ahora vamos a responder lo que es el espíritu humano para que se pueda también entender este asunto que es importante. Mire, la Biblia dice que cada ser humano tiene una parte material que es su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo. A esa parte material también la Biblia la llama polvo, ¿sí? También la llama así de esa manera, polvo, porque al fin y al cabo fuimos hechos de la tierra. Es una parte material, ¿sí? Pero también la Biblia ya habla de que tenemos una parte inmaterial, que también es llamada el espíritu, ¿sí? Por eso en 1 Corintios 6:20 leemos lo siguiente. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y la palabra griega ahí es soma, y luego dice, y en vuestro espíritu, y la palabra griega ahí es neuma, los cuales son de Dios. Sí, que está diciendo que nosotros los seres humanos estamos compuestos de una parte material y de una parte inmaterial, y entonces dice que tanto con el cuerpo como también con el espíritu nosotros debemos glorificar a Dios, porque cada ser humano está compuesto de esa manera. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la Biblia nos muestra que en nuestro espíritu humano reposa nuestra capacidad de raciocinio, de sentir las emociones y de percibir los asuntos espirituales.
Por ejemplo, nosotros vemos aquí algunos textos de la Biblia donde mencionan que en el espíritu del hombre está el intelecto del hombre. Vea, por ejemplo, el Salmo 77:6, que dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Sí? Se está diciendo que el salmista está reconociendo aquí que él inquiría, él hacía preguntas, él meditaba. ¿A través de qué? Del espíritu, porque el espíritu es el que nos permite a nosotros poder inquirir, poder razonar, poder pensar. Entonces aquí nos está diciendo que él inquiría en su espíritu. Primera de Corintios 2:11 dice también: porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? Se está hablando entonces de que el que sabe las cosas del hombre es el espíritu del hombre que está en el hombre, porque es en el espíritu que el hombre puede pensar, que el hombre puede inquirir, que el hombre puede tener una conciencia. Entonces, eso nos lo está mostrando la Escritura. También en el espíritu, los seres humanos pueden experimentar las emociones. Las emociones el hombre las experimenta en su espíritu. Entonces nos dice Job 7:11: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Miren ustedes cómo se está mostrando aquí que las emociones se experimentan en el espíritu, porque Job mismo estaba diciendo que la angustia la sentía en el espíritu de él. ¿Sí? Y también el espíritu tiene algo importante, y es que el espíritu también nos ayuda a percibir los asuntos espirituales, a conectarnos con el mundo espiritual. Así como nuestro cuerpo nos permite conectarnos con el mundo físico, de la misma manera también nuestro espíritu nos permite conectarnos o ser conscientes del mundo espiritual. Y entonces vemos aquí unos ejemplos donde Ana, por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 15, dice: y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces ella está mostrando aquí que ella es una mujer que ha sido atribulada en el espíritu, pero que ahora está buscando una conexión con Dios. ¿A través de qué? De su alma, a través de su espíritu, para poderse conectar con Dios. Y Lucas 1, del 46 al 47, aquí vemos a María, la madre del Señor Jesús, diciendo: María dijo, Lucas 1, 46 al 47, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Entonces ella está diciendo que el espíritu se regocija en Dios el Salvador, porque a través del espíritu de ella podía ser consciente y podía tener contacto con el mundo espiritual, el cual es el mundo, digamos, el mundo espiritual, y en ese mundo espiritual está el Señor, ¿sí? Está el Señor, nuestro Dios. Por lo tanto, ella podía tener contacto con Dios a través del espíritu que ella poseía. Entonces, hemos visto aquí lo que significa la voluntad humana y lo que significa el espíritu humano, para que podamos ser conscientes de qué estamos hablando cuando decimos estas cosas. Adelante. Bueno, Dios sea bendiciendo a mi hermano por esa respuesta. Eh, Así pues queda un poco más claro, desde el punto de vista de la etimología y la antropología, qué es tener una voluntad y qué es tener un espíritu humano. O sea, para las personas que no conocen qué es etimología, es el origen de las palabras, y la antropología, el estudio del hombre. Teniendo en claro esto, nos damos cuenta que tener un espíritu humano no nos hace una persona aparte de lo que somos como tal. De la misma manera, el que Jesucristo tenga un espíritu humano o una voluntad humana no lo hace una persona separada del yo, de esa persona divina, del Padre, sino que el espíritu humano y la voluntad humana es parte de la facultad de la naturaleza, como así en claro. Ahora vamos a dar otra pregunta a mi hermano Julio para que también nos esté respondiendo, y es la pregunta número 2. Cuando Jesús decía yo, ¿a cuál de las dos naturalezas se refería?
Bueno, mi hermano Dani, mire, esta pregunta, como todas las preguntas que tienen que ver con un Dios que se manifestó en carne y que añadió a su existencia eterna como el Padre una nueva existencia de hombre, se tiene que responder con muchísimo cuidado para que la gente no vaya a pensar que nosotros estamos hablando de dos, porque todo el tiempo, como lo mostré en la gráfica del principio, nosotros estamos hablando de un solo Dios. Entonces, se tiene que responder con mucho cuidado, porque como lo explicamos así desde el principio, la verdad de la unicidad confiesa la creencia en un solo Dios personal, en un solo yo personal. Entonces, nosotros podemos decir que todas las veces que Jesús habló en su condición de hijo o de varón perfecto, al decir yo, entonces estamos viendo al mismo y único Dios hablando como un yo humano, como un hombre, ¿sí? No como otro individuo que no es Dios, sino como Dios mismo que habla como un hombre, ¿sí? O porque Dios está experimentando la vida humana en todo lo que significa ser hombre. Entonces, hay que tener muy presente que una naturaleza no puede hablar, ¿sí? Porque entonces uno dice, si Jesucristo decía yo, ¿a cuál naturaleza se refería? No, la naturaleza no pueden hablar, sino que los que hablan son los individuos que poseen una naturaleza determinada. Entonces nosotros los hombres que tenemos la naturaleza humana hablamos como hombres, pero Dios, que siempre ha poseído la naturaleza divina, por esa naturaleza divina puede hablar como Dios, pero Dios, que tomó la naturaleza humana, por esa naturaleza humana que él tomó en esa condición de hombre, él puede hablar como un hombre. Entonces, siempre el que habla como un yo, en Jesucristo, en el Mesías, ¿sí? Es el mismo y único Dios, pero en una vida de hombre, en una forma real de hombre. Entonces, eso siempre hay que mantenerlo firme porque nosotros no estamos hablando que Jesús sea un hombre distinto del Padre, sino que es un hombre que es el mismo Dios Padre manifestado en carne. Entonces, así respondemos esa pregunta. Bueno, muy coherente esta premisa. Respondiendo a la pregunta número 2. Sin nada más que añadir, vamos a pasar a a la pregunta número 3 para así poder seguir avanzando. Y la pregunta número 3 nos dice, si la voluntad humana de Jesús era distinta a la voluntad del Padre, como en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿significa que en Cristo coexistían dos centros de conciencias distintos? Bueno, mire, si por centro de conciencia nosotros entendemos una mente o también entendemos al sujeto consciente, entonces la verdad de la unicidad no cree en dos centros de conciencia distintos o en dos sujetos conscientes distintos. Nosotros no estamos hablando nunca de eso. Nosotros siempre estamos hablando de un solo individuo divino, uno solo, que es Dios, ¿cierto? Que es Dios que existe como, a partir de la encarnación, Él existe como Dios, pero también existe como hombre, ¿sí? Entonces nosotros no podemos estar hablando de dos centros de conciencia distintos porque como yo mostré en la gráfica del inicio y les digo a los hermanos que este live va a quedar grabado y lo vamos a estar poniendo en mi canal de YouTube, en mi canal de Facebook, para que la gente lo pueda repasar, lo pueda volver a mirar porque aquí hay asuntos que a veces no se entienden tan fácil. Entonces la gente tiene que repasarlos, mirarlos con atención, mirarlos con detalle y mirarlos con cuidado para que puedan ir comprendiendo todas estas cosas que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Pero nosotros nunca estamos hablando de dos seres o de dos sujetos conscientes distintos. Y entonces, como no estamos hablando de dos sujetos conscientes distintos, no podemos hablar de dos centros de conciencia. La verdad de la unicidad proclama a un solo Dios, a un solo sujeto consciente, a un solo centro de conciencia, que por naturaleza divina puede experimentar todo lo que implica el poseer una mente divina, pero por su naturaleza humana que asumió en la encarnación puede experimentar todo lo que implica poseer una mente humana, ¿sí? Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, Él puede seguir siendo y viviendo y actuando como el verdadero y único Dios el Padre, pero también como un hombre que Él vino a ser, entonces Él puede vivir una vida de hombre completa y perfecta, ¿sí? Entonces, si al decir Cristo, nosotros nos estamos refiriendo al hombre ungido, a la existencia de Dios como un hombre real,
Entonces Cristo es el único sujeto llamado Dios, pero experimentando todo lo que un hombre real y verdadero vive, y por eso en Getsemaní, en la angustia del hombre, que no quería él ser torturado, porque él como un hombre real, como un hombre verdadero, pues no quería ser torturado, ¿cierto? Entonces por eso él dijo ahí que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Entonces así nosotros podemos explicar esta pregunta que usted hace. No estamos hablando de dos centros de conciencia, no estamos hablando de dos personas divinas, no estamos hablando de un hombre que no es Dios manifestado en carne, sino del mismo y único ser que es Dios, que a partir del momento de la encarnación puede vivir como Dios, pero también añade a esa existencia continua que él ha tenido como Dios una existencia humana, y eso no lo vuelve dos individuos, y eso no lo vuelve dos sujetos, y eso no lo vuelve dos personas divinas, porque es el mismo sujeto que experimenta la vida de Dios, pero a la vez de manera simultánea está experimentando una vida de hombre. Entonces, eso es para que también podamos entender entonces qué significa que Dios se manifestó en carne, que Él no dejó de ser el Padre cuando también vino a ser un hijo, un hombre real y verdadero. Amén. Entonces vuelvo y recalco, sí, así como está diciendo aquí el pastor Leonardo Sánchez, nosotros no estamos hablando de dos centros de conciencia, porque eso implicaría dos personas, ¿sí? Es el mismo sujeto el que experimenta una vida divina, como el Padre, pero a la vez, por causa de su manifestación en carne, una vida humana real y verdadera. Entonces, un solo centro de conciencia, un solo individuo, ¿sí? Pues, si podemos decirlo también, una sola persona, un solo sujeto, y nada más que eso es lo que está enseñando la verdad de la unicidad, porque el que vive la vida como el Padre es Dios, pero el que vive también la vida como un hombre, como el Hijo, como el varón perfecto, también es Dios, porque Dios se manifestó en carne. Amén. Hermano Dani, si usted Amén, hermano. considera que debe hacer alguna aclaración o algo, siéntase libre antes de pasar a la otra pregunta. Amén, hermano. Eh, Muy buena respuesta. Aquí hay que tener en claro también hay personas que pueden pensar de una u otra manera que al estar hablando de un espíritu humano y un espíritu divino, que tenemos a dos personas separadas. Porque hay muchas personas que pueden llegar a confundir esto y confunden y pueden decir que Jesús no podía tener un espíritu humano porque el Espíritu Santo es el origen de todo. Pero aquí se estaría confundiendo la causa de origen con específicamente con la naturaleza. Porque que el Espíritu de Dios sea la causa de la existencia de Jesús por el nacimiento virginal no significa que Jesús no posea una naturaleza completa, la naturaleza humana, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 al verso 17. Que así como nosotros participamos de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo. Aquí no simplemente se está hablando de biología, sino que también se está hablando de una verdad muy importante, que así como nosotros participamos de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo. Si Él no hubiera participado del espíritu humano, entonces no hubiera participado de lo mismo que nosotros participamos. Ahora, aquí también hay que tener en claro algo, que cuando se habla de carne y sangre, no se está hablando de un tejido muscular o de un pedazo de piel, sino que se ocupa metafóricamente en figuras literarias como la sinécdoque, que es la parte por el todo o el todo por la parte. En este caso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza bastante lo que es la sinécdoque en figuras literarias, donde se menciona a carne. Por ejemplo, Salmo 65:2, donde dice a ti vendrá toda carne, no se está refiriendo, como dije anteriormente, a un tejido muscular, sino que se está refiriendo a la humanidad en general. De la misma manera, en Hebreos capítulo 2, verso 14, se refiere a una humanidad completa. Y no se está refiriendo simplemente a un cuerpo físico sin tener un espíritu humano. Teniendo en claro esto, en el verso 17 dice también, y aún en el capítulo 4, verso 17, el verso 15, si no mal recuerdo, dice que fue tentado en todo semejante a sus hermanos. También me gusta una frase que estuve investigando, estuve estudiando un poco, donde Gregorio de Nacianceno
escribió contra Apolinar de la Odisea, lo que no ha sido asumido no ha sido sanado. Por lo tanto, si Jesús no hubiera asumido el espíritu humano, no hubiera sanado nuestro espíritu humano. Ese sacrificio no hubiera sido como tal vigente porque simplemente no hubiera sido Dios en carne, sino que simplemente Dios se hubiera vestido de carne en un sentido que hubiera sido una persona híbrida y no un verdadero humano. Teniendo en claro esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir avanzando. En la pregunta número 4, si hay dos voluntades y dos espíritus, el humano y el divino, ¿cómo se diferencia esto de ser dos personas en un mismo cuerpo? Mire, se diferencia, hermano Dani, en que Jesús no es un hombre aparte de Dios, como nosotros hemos venido diciéndolo una y otra vez, ¿cierto? Jesús no es un hombre aparte de Dios, sino que es Dios mismo experimentando la vida de un hombre real, ¿sí? Cristo no es un hombre lleno del Espíritu de Dios como usted y yo lo llegamos a hacer cuando nos entregamos a Dios, sino que Cristo es Dios mismo hecho hombre, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Porque entonces nosotros, por ejemplo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, entonces usted se da cuenta que nosotros seguimos siendo hombres aparte de Dios, aunque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero en Cristo no fue así, porque Cristo es Dios mismo hecho un hombre, ¿sí? Dios mismo manifestado como un hombre. Y ahí está la grande diferencia, porque Él no es un hombre lleno del Espíritu de Dios, sino que Él es Dios mismo hecho un hombre. Entonces, además nosotros debemos tener presente que la existencia de Dios como el Espíritu eterno, ilimitado, o sea que Él no tiene límites, y la voluntad divina que posee Dios no dependen de la condición encarnada. O sea, Dios siempre hubiera, si Dios no se hubiera nunca manifestado en carne, Él siempre hubiera seguido manteniendo su Espíritu eterno ilimitado, que no tiene límites, y su voluntad divina. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Pero en cambio, la manifestación de Dios en carne sí produjo una vida de hombre real. Y esa manifestación en carne, esa vida de hombre real, solo fue poseída a partir de la encarnación. Entonces, como fue poseída a partir de la encarnación, Dios tomó una existencia como hombre que le exigía poseer un cuerpo humano real. Por ende, también una humanidad o una voluntad humana real. Porque como dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, y como dice Isaías 9:6, un niño nos fue nacido. Es decir, y usted lo estaba mostrando muy bien, eso significa que Dios fue manifestado en carne, significa que Dios tomó una vida de hombre real, porque ahí estamos utilizando lo que se llama la sinécdoque, la parte por el todo o el todo por la parte. En este caso es la parte por el todo. Ser manifestado en carne significa que Él vino a una existencia de hombre real, no una media vida de hombre, no una apariencia de hombre, sino una vida de hombre real. Y además Isaías 9:6 dijo que un niño nos es nacido, no una parte de un niño, no solamente un cuerpo de un niño, sino un niño completo en todo lo que significa ser niño. Además, también la Biblia dice que el hombre Cristo, o sea que en el hombre Cristo Dios experimentó la kenosis, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado, que se despojó a sí mismo, ¿sí? Se despojó a sí mismo, ¿para qué? O se vació a sí mismo, ¿para qué? Para vivir una vida de hombre, como lo dice Filipenses capítulo número 2, versículo 7. Entonces, por eso, si hay dos voluntades y dos espíritus, el humano y el divino, ¿sí? No podemos nosotros pensar que estamos hablando de dos personas distintas, una divina y una humana, porque eso no es lo que enseña la verdad de la unicidad de Dios. Eso sería más bien el dinamismo que muestra un hombre separado de Dios. Pero aquí lo que nosotros estamos diciendo siempre y hemos venido insistiendo es que lo que nosotros estamos mostrando es que Dios se manifestó en carne como un hombre real, como un hombre verdadero, y entonces ahí alejamos nosotros esa idea de que cuando nosotros estamos hablando de Dios manifestado en carne, estamos hablando de dos individuos separados, lo cual no es correcto. Amén.
Excelente Amén, mi explicación. hermano. De verdad que esa explicación es una explicación Eh, muy abierta y muy limpia. amén, así es. Una respuesta muy clarificante y es muy importante poder entenderla. También es importante poder explicar de cierta manera ciertas terminologías que se ocupan para hablar acerca de la verdadera y completa humanidad de Jesucristo, así como también la verdadera deidad de Él. Es necesario explicar porque muchas veces se ha malinterpretado. Cuando nos encontramos con palabras teológicas, como por ejemplo se habla en la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Es necesario aclarar que matemáticamente esto sería incorrecto, porque sumaría un 200%, lo cual en Jesús no es equivalente. Pero ontológicamente sí se puede decir porque nos hace referencia a que ambas naturalezas que Jesucristo posee son perfectas y son completas. Teniendo en claro esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es la pregunta número 5. Si el Hijo es simplemente el modo humano y el Padre es el modo divino, ¿por qué Jesús le oraba al Padre? Es una voluntad humana hablándole a una voluntad divina. Bueno, hermano Dani, mire, y a todos los hermanos que nos están escuchando y a todos los hermanos que nos van a ver también más adelante, pues uno tiene que, para contestar una pregunta como esta, y fíjense ustedes aquí, que son preguntas que nosotros hemos visto de la audiencia, de la gente que pregunta, y entonces por eso las hemos tomado de esta manera. Por eso el hermano Dani también las está preguntando así de esa forma. Pero nosotros tenemos que responder que las voluntades no hablan, las voluntades no dialogan. ¿Por qué? Porque los que dialogan son los sujetos que están ejecutando una determinada voluntad en un momento dado, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos decir que hay una voluntad hablándole a otra voluntad, no, porque las voluntades no hablan, ¿sí? Es muy importante tener eso. Las voluntades no dialogan, ¿por qué? Porque las voluntades son, digamos, ejercidas o ejecutadas por un sujeto, por un individuo. Entonces, primero que todo, aclarar ese punto. Lo segundo es que en la Biblia, miren ustedes muy bien que esto es muy importante que quede claro, en la Biblia nosotros no vemos verdaderos diálogos entre el Padre y el Hijo como cuando usted y yo conversamos o como aquí donde estamos conversando el hermano Dani Paut conmigo. No, donde yo primero hablo, luego él responde, a él dice me parece bien y yo digo bueno, me parece que aquí también podemos aclarar esto y podemos aclarar aquello, porque nunca en la Biblia, y fíjense ustedes muy bien, nunca en la Biblia nosotros estamos viendo verdaderos diálogos entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Donde primero habla el uno, luego calla, luego habla el otro, luego calla. Eso no se ve en la Escritura, jamás. Lo que nosotros estamos viendo en la Biblia es que el Hijo está orando. Eso es lo que nosotros vemos. El Hijo está orando. ¿Por qué el Hijo está orando? Pues porque todos los hombres oran. Y como el Hijo es el varón perfecto y Él nos vino a dar ejemplo, entonces Él vino él vino y oró como en la condición de un hombre. Como dice también la escritura en el Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el Hijo es simplemente una condición humana, es Dios como un hombre y el Padre es Dios viviendo en una condición divina, entonces cuando el Hijo le oraba al Padre era una voluntad divina orándole una voluntad humana, no. No, porque las voluntades no oran, ¿cierto? Es Dios en la condición de hombre que está orando, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Como Jesús es un hombre real, un hombre verdadero, un hombre cierto, no una imitación de hombre, sino un hombre real, entonces como los hombres oramos, Jesús entonces también oró, como todos los hombres oran, pero mire muy bien, y vuelvo y repito sobre esto para que quede claro, no se ven verdaderos diálogos, no se ve eso. Se ve es al hombre Cristo Jesús orando y clamando, que lo podía hacer porque Él es hombre. Ahora, cuando Jesús estaba orando, ¿quién era el que oraba? Era Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo
mostrándose como un varón perfecto y en la condición de un hombre, él pudo orar, ¿sí? En esa condición de hombre. No es otra persona divina orando, porque personas divinas como dioses no pueden orar, los dioses no oran. Era Dios en una condición de hombre. Por eso dice el Salmo 65:2, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Entonces así podemos responder esa pregunta, ¿sí? ¿Quién está orando cuando el Hijo ora? Es Dios, no una voluntad, porque las voluntades no hacen eso, es Dios. Pero Dios, ¿cómo? Si Dios en su condición de Padre no puede orar ni necesita orar. Entonces es Dios en una condición de hombre que oró, porque en la condición de hombre como el Hijo, Él venía a darnos a nosotros el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y así como Él oró, nosotros también debemos orar si nosotros queremos ser hijos de Dios. Eso es lo que nosotros podemos responder ahí, hermano Dani. Amén, hermano. Hay en ciertas ocasiones hay personas que llegan a preguntar por qué se ocupa, por ejemplo, estas terminologías como condición, forma de existencia, y muchas personas lo relacionan con pura filosofía y simplemente dicen esto es pura filosofía, no es nada Biblia, pero realmente habría que definir qué es filosofía, porque hay filosofías buenas, como también hay filosofías malas. A veces nosotros opinamos desde la ignorancia y no desde el conocimiento que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, así como también desde otras matices, desde otras áreas. También estas palabras que estamos ocupando se ocupa aún en la teología paulina, el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, en el Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, se nos menciona estando en la forma de Dios y también se nos menciona en la condición de siervo, en la condición de hombre. Entonces estamos ocupando terminologías que, a pesar de que son teológicas, también son en cierta manera bíblicas porque se mencionan en ciertos versículos. Ahora, también hay personas que llegan a preguntarse, todo esto que se está hablando, hay versículos bíblicos que demuestran que si Jesús tiene un espíritu humano o simplemente es palabrería. El hecho de que no haya una frase literal o la ausencia de una frase literal, eso no implica una ausencia de una verdad bíblica y de una verdad teológica, entendiéndolo de este punto de vista. Ahora, si hay versículos que nos dan indicios de que Jesús tenía un espíritu humano, sí, claro que sí, porque entonces si no nos diera esos indicios, nosotros no estuviéramos enseñando y no estuviéramos explicando de que en Jesús hay una verdadera humanidad. Por ejemplo, en Mateo 26:38, ahí se nos menciona el espíritu del Señor Jesucristo, el espíritu humano. Aún en Lucas 23:46, Jesucristo también hace mención de eso y en cierto versículo se nos dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Será que el espíritu o el alma de Dios pueda estar triste hasta la muerte? En ninguna manera, porque Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es el espíritu humano de Jesús. Aún en el Evangelio de Juan capítulo 12, en el verso 27 y Juan 13:21, aún ahí se nos menciona. En Juan capítulo 11 también se nos menciona donde Jesús lloró. Es parte del intelecto del ser humano. En Lucas 2:52 se nos menciona también que Jesús aprendía, crecía en sabiduría, en intelecto y así sucesivamente. Entonces sí tenemos evidencia bíblica, aunque no se mencione una frase literal, no quita la verdad teológica y bíblica que se está enseñando. Así vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir avanzando, amados hermanos. Y vamos a pasar a la pregunta número 6. Si el espíritu humano de Jesús le oraba al Padre, el espíritu divino, ¿estaba Jesús orándose a sí mismo o a alguien genuinamente otro en términos de relación? Bueno, hay que recordar, o sea, le estamos recordando a todos los hermanos que estas preguntas que está haciendo el hermano Dani son preguntas que hemos venido recogiendo de la gente, de las inquietudes que la gente ha venido presentando, ¿cierto? Para poderlas responder. No es que el hermano Dani no las tenga muy claras y que él las esté haciendo, sino que realmente las queremos responder
porque son inquietudes que surgen dentro de los hermanos. Entonces, hemos recogido estas preguntas para poder ayudar a responder. Entonces, está preguntando el hermano que si el espíritu humano de Jesús le oraba al Padre, entonces era si Jesús estaba orando realmente, si Jesús estaba orando a sí mismo o a alguien genuinamente otro en términos de relación. Entonces, mire, es una pregunta nuevamente que tiene que ser respondida con muchísimo cuidado, ¿sí? Para que no se vayan a tomar ideas equivocadas, porque todo lo que nosotros respondemos en todo lo que tiene que ver con el misterio de la piedad tiene que ser entendido con la mayor seriedad y el mayor de los respetos, ¿sí? Como nosotros lo hemos hablado hasta aquí, lo que hemos hablado es que hay un solo Dios que se manifestó en carne. Entonces, podemos decir que Jesús en su condición de hombre, ¿sí? Jesús en su condición de hombre oraba a sí mismo porque es el mismo individuo, el mismo ser, pero en su condición de Dios el Padre. Nosotros podemos decir eso y no hay ningún inconveniente, porque entonces ¿a quién le oraba Jesús, que es Dios manifestado en carne? Pues a él mismo, pero en su condición de Dios el Padre. Entonces aquí no hay ningún inconveniente. Bueno, pero ¿cómo es posible que usted esté diciendo que se estaba orando a sí mismo? Nosotros no estamos diciendo que él se estaba orando a sí mismo, o sea, que como hijo se estaba orando a él mismo como hijo. Nosotros nunca decimos eso. Ni tampoco estamos diciendo que él como padre se estaba orando a sí mismo como padre, sino que él como hijo, como humano, como el varón perfecto, se estaba orando a sí mismo, pero en la condición de Dios el Padre, porque no se nos olvide que Dios es el que ejerce las dos funciones, la de padre y la de hijo. Cuando Dios se manifestó en carne, Él pudo ejercer simultáneamente las dos funciones, la de padre y como hijo. Como el padre, Él responde las oraciones. Como el hijo, Él ora, porque todos los hombres oran, ¿cierto? Entonces aquí nosotros no estamos hablando de lo que vulgarmente se ha caricaturizado como que un caso de ventriloquismo, dice la gente, ¿sí? La gente que no entiende el misterio de la piedad. Ah, es como un sujeto que se habla a sí mismo, un ventríloco que se habla a sí mismo, y entonces, ¿por qué ellos asumen o piensan de esa manera? Porque ellos están viendo a Dios como si fuera un hombre, ¿sí ven? Solamente un hombre y nada más. Y entonces al verlo como un hombre y nada más, lo limitan. Y ese es el problema de la humanidad, que no puede entender el misterio de la piedad, que limitan a Dios. Y al limitarlo, lo ven solamente en una forma de existir, ¿sí? Solamente lo ven en la forma de hombre. Y como aquí el hermano Dani lo estaba explicando, esa expresión forma y condición están ahí en Filipenses capítulo número 2. O sea, son términos bíblicos. Ahí están en la palabra de Dios. Entonces solamente lo ven en forma de hombre, solamente lo ven como un hombre, y entonces les parece ridículo que él orara porque no lo pueden ver a él todavía, que sigue existiendo como Dios el Padre. Porque se les olvida o creen que cuando Dios se manifestó como un hombre, Él dejó de ser el Padre. Y nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que cuando Dios se manifestó en carne, Él continúa existiendo como Dios el Padre. ¿Sí? Y entonces como hijo oraba, pero como el Padre, Él responde a las oraciones tal como siempre lo ha hecho. Entonces, en las oraciones de Jesús era el mismo individuo, miren ustedes. ¿Y por qué era el mismo individuo? Porque era Dios manifestado como un hombre que nos estaba enseñando a todos nosotros, a todos los demás hombres, cómo es que nosotros debemos orar y acercarnos a nuestro Dios Padre, para mostrarnos el camino. Porque lo que hizo Dios manifestándose como un hijo fue venir a mostrarnos a nosotros el camino que nosotros debemos andar, y por lo tanto Él, en esa condición de hombre perfecta, tenía que orar, como todos los hombres oran. ¿A quién? Pues a Él mismo. ¿A quién más? A Él mismo en su condición de Dios el Padre. Entonces, esto le puede causar risa solamente a alguien que no haya entendido el misterio de la piedad. Pero para nosotros, que creemos en el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, para nosotros es una grande bendición que nuestro único Dios Padre hubiera venido y hubiera en esa condición de hombre orado para enseñarnos también a nosotros que nosotros debemos orar al Padre cuando queremos buscar una respuesta a nuestras peticiones, a nuestros proyectos, a nuestros deseos e incluso también a nuestras necesidades. Amén. Adelante, hermano Dani. Eh,
Sin nada más que añadir, vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir así avanzando. Los hermanos que están conectados al live puedan compartir, puedan darle me gusta para que así podamos ser un puente de bendición y llegar a más personas y Dios les va a bendecir. Vamos a pasar a la pregunta número 7 y dice de la siguiente manera: si solo la parte humana murió y sufrió y el Espíritu Divino, el Padre, no puede sufrir ni morir, ¿fue el sacrificio de Jesús un acto realizado por una persona completa o solo por un caparazón humano? Esa es una pregunta frecuente que la gente hace cuando nosotros estamos hablando de la unicidad de Dios y por eso la hemos recogido y el hermano Dani la está transmitiendo en este momento. Mire, como ya se ha explicado una y otra vez, Jesucristo hombre no es un caparazón humano, o sea, no es un cuerpo humano que no tiene un espíritu, no es eso, ¿no? Sino que Él es Dios mismo manifestado en carne como un hombre verdadero que está constituido de una parte material llamada cuerpo, pero también de una parte inmaterial que es su espíritu humano, como lo venimos explicando a lo largo de este live, ¿cierto? Y entonces en esa condición de hombre, porque Dios se manifestó en carne como un hombre real, como un hombre verdadero, en esa condición de hombre sí podía experimentar la muerte, ¿sí? No como el Espíritu Eterno, porque como el Espíritu Eterno Él no puede morir, pero para poder experimentar la muerte, por eso fue que Dios se manifestó en carne. Por eso, como Cristo es Dios manifestado en carne, como un hombre real, y experimentó el despojo, el vaciamiento, como ya lo hemos dicho, la kenosis, como lo dice Filipenses 2:7, de sus propias prerrogativas divinas, entonces estando en esa condición de hombre, él pudo experimentar la muerte. Por lo tanto, la muerte fue un acto que experimentó Dios, pero como un ser humano, como un hijo, como un varón perfecto, como una persona humana que era completa y no simplemente un caparazón humano. Si nosotros negáramos que Jesús es verdaderamente un hombre real, con un espíritu humano real, entonces lo que estaríamos cometiendo es el error del patripacianismo. Decir que en Cristo realmente murió el Espíritu Eterno del Padre en la condición de Espíritu Eterno, lo cual es imposible, ¿sí? Para que pudieran morir, para que pudiera haber muerte, ¿sí? Entonces Dios se manifestó en carne como un hombre real y verdadero y experimentó la muerte como el hombre en el cual Él se manifestó para poder redimir a la humanidad. Entonces esa es la respuesta que nosotros podemos dar, ¿sí? Entiéndase siempre, ténganse siempre muy presente que Jesucristo no es alguien diferente a Dios, es Dios mismo experimentando la vida de un hombre y por lo tanto también entonces sufriendo la muerte que los hombres experimentan. Pero el caso es que en Cristo, como Él era o como Él fue un varón limpio de pecado, entonces por esa causa es que la muerte no lo pudo retener. ¿Sí? Pero no estamos diciendo que la muerte de Cristo es la muerte de un caparazón que no tenía nada por dentro. Es más, hay que tener mucho cuidado en esto porque fíjese que la muerte significa la separación del cuerpo y el espíritu del hombre. Entonces, si Jesús no hubiera tenido un espíritu de hombre, entonces no hubiera podido haber muerte real. Porque para que haya una muerte real tenía que separarse su espíritu humano de su cuerpo humano. Y entonces ahí sí pudo experimentar la muerte, una muerte de hombre, para con esa muerte poder destruir al demonio, poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y podernos dar a nosotros una salvación eterna e inmensa que solamente nos pudo proporcionar porque Él se manifestó en carne como nuestro pariente redentor, como alguien que participó de todo lo mismo que nosotros hemos participado, excepto el pecado, y entonces por eso nos pudo redimir. Amén. Amén, hermano. Es muy interesante cómo se está abordando las respuestas de las preguntas y todo está muy interesante. Es necesario investigar y yo invito pues a los hermanos que están en el live poder investigar acerca de una mujer llamada Elizabeth Cooper, madre de la tanatología, que aborda una perspectiva acerca de la separación del cuerpo y el espíritu.
ya que la muerte en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, no solamente es la detención del corazón anatómico, sino que es específicamente la separación del espíritu del cuerpo, a cómo se explica en la tanatología, así como también desde la perspectiva bíblica y teológica. Volvemos a recalcar algo importante, que muchas personas siguen pensando que Jesús simplemente era igual a un hombre, pero que no era verdaderamente hombre. Realmente, si Jesús no hubiera sido un verdadero hombre, las oraciones de Jesús no tuvieran sentido. En Mateo capítulo 4 nosotros encontramos que Jesús es tentado por Satanás y aún cita el Salmos capítulo 91 de una manera distorsionada, pero lo cita. Y vemos ahí que Jesús es tentado. Si Jesús no hubiera sido un verdadero hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado, aún el escritor a los hebreos es muy específico, semejante a nosotros, pero sin pecado. Pablo en Romanos 8, versículo 3 lo vuelve a aclarar, semejante a la carne de pecado. Esto no quiere decir que Pablo esté diciendo que era un hombre incompleto, sino que está haciendo la diferencia entre la carne de pecado o la naturaleza pecaminosa que nosotros adquirimos por un solo hombre. En Romanos capítulo 5 nosotros nos encontramos con algo muy importante, una verdad inescrutable e indiscutible. Pablo, haciendo comparación el primer Adán con el segundo Adán, hace una referencia que por cuanto por un hombre entró el pecado, entró la muerte, así también por un hombre nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados. Ahora, eso es importante tener en claro, ya que si Adán, que fue creado específicamente por la palabra y por la mano de Dios, tuvo un espíritu, un cuerpo y un alma, de la misma manera como se habla en Génesis capítulo 2, verso 7, de la misma manera Jesús tenía que ser de igual manera perfecto, igual que Adán, pero sin pecado, sin esa naturaleza pecaminosa. Teniendo en claro esto, vamos a proseguir a la siguiente pregunta, la pregunta número 8. Y dice de la siguiente manera: cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿estaba el espíritu humano de Jesús sintiéndose abandonado por el espíritu divino que habitaba en él? Si es así, ¿cómo puede Dios desampararse a sí mismo? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy interesante y la vamos a responder de la siguiente manera. Mire, como el hombre Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, entonces Él nunca puede dejar de ser lo que siempre ha sido. O sea, Dios manifestado en carne. Jesús no puede dejar de ser eso. Mejor dicho, no hay un momento en que Jesús pueda dejar de ser Dios, porque Jesús es Dios mismo manifestado en carne, no otra cosa diferente, sino Dios mismo manifestado en carne. Por lo tanto, entonces, como Él es Dios mismo manifestado en carne, Él no se puede abandonar a sí mismo, es decir, Él no puede dejar de ser lo que siempre ha sido, Él no puede dejar de ser Dios, ¿sí? Entonces, cualquier pensamiento que diga que en algún momento Jesús dejó de ser Dios, en algún momento, inclusive en la muerte, es un pensamiento equivocado, porque inclusive habiendo muerto, Él sigue siendo Dios manifestado en carne, ¿sí? Aun cuando su espíritu estuvo en el Hades, ¿sí? Y estuvo experimentando la muerte por la separación de su cuerpo, aún en ese momento Él sigue siendo Dios manifestado como un hombre verdadero y real, porque como ya hemos venido insistiendo, los hombres no solamente consisten de un cuerpo, sino también de un espíritu. Entonces, nunca se puede tomar este texto para llegar a pensar que Jesucristo dejó de ser Dios, que cuando fue abandonado por Dios, dejó de ser Dios. Las palabras de Jesús, lo que nosotros vemos acá, en estas palabras que Él dijo en el momento en que estaba siendo crucificado, están evocando lo que experimenta cualquier hombre santo de Dios cuando está pasando por duras pruebas, por tribulaciones y no ve una respuesta inmediata, y entonces puede clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no veo la respuesta a mis oraciones, a mis súplicas, ¿cierto? Y entonces puede uno como sentirse en un determinado momento como abandonado por Dios, ¿sí? Pero realmente no es que uno esté abandonado por Dios, sino que uno siente como si estuviera abandonado. Porque justamente nosotros tenemos que recordar que aquí el Señor Jesucristo estaba citando las palabras del Salmo 22, que es un salmo mesiánico, pero en el contexto original el que está hablando esas palabras es David, que él las está mencionando porque él se siente desamparado.
Entonces él comienza diciendo en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí mismo, en el mismo Salmo, cuando ustedes continúan leyendo, se dan cuenta que David realmente no estaba desamparado de parte de Dios, porque el versículo 19 de ese mismo Salmo 22, ahí David dijo, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Si él dice no te alejes, es porque no estaba lejos. Era porque él estaba pensando que estaba lejos por la angustia que estaba experimentando, que estaba viviendo, pero luego él en su clamor y en su súplica al Señor se dio cuenta que Dios era cerca. Por eso dice no te alejes. Y luego en el versículo 22-24 dice, porque no menospreció, y está hablando de Dios, porque Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él lo oyó. ¿Sí? O sea que cuando Jesucristo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que realmente Dios lo haya abandonado o lo haya dejado solo, sino que él está clamando ahí, evocando lo que experimenta un hombre santo de Dios cuando está en medio de angustias y pruebas y parece que como que Dios no está respondiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero nunca debe pensarse o tomar un texto de esos como para decir que Jesucristo dejó de ser Dios o que fue abandonado por Dios, porque es que Jesucristo no puede ser abandonado por Dios porque es que Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Entonces, si Él es Dios, ¿cómo va a abandonar a sí mismo? No lo puede hacer, ¿sí? No lo puede hacer. Nunca va a pasar eso, nunca va a ocurrir una cosa semejante. Entonces nosotros así podemos dar una respuesta a esta pregunta que usted me acaba de hacer. Amén, mi hermano. Sin nada que añadir, vamos a pasar a la pregunta número 9 para seguir avanzando y así poder seguir desarrollando el tema. Vamos a citar Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. ¿Quién intercede ante quién hoy en el cielo? Sí, esa es una muy buena pregunta cuando se habla acerca de la intercesión. Y para poder entender la intercesión en lo que corresponde al misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne, nosotros tenemos que tener cosas muy importantes en cuenta. Mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que la única parte ofendida por el pecado fue nuestro único Dios Padre. O sea, el hombre no pecó contra nadie más, sino contra el único Dios Padre. Por eso, al haber pecado contra ese único Dios Padre, el hombre rompió su relación con Dios. El pecado ha roto la relación del hombre con Dios, ¿sí? El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. ¿Sí? O sea, contra uno solo, no contra dos, no contra tres, sino contra uno solo se ha pecado. Contra ti, solo he pecado. ¿Sí? O sea, lo deja clarísimo. Es que la Biblia es muy buena porque la Biblia habla clarísimo. ¿Sí? El pecado fue contra uno solo, por eso dice solo. No dice contra ustedes he pecado. No, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, el pecado fue contra ¿quién? Contra uno, que es el Dios Padre. Entonces, miren ustedes, como el pecado fue contra el Dios Padre y la relación se rompió con nuestro Dios Padre por causa del pecado, entonces tocaba que se restaurara esa relación, ¿sí? Pero en los asuntos humanos, cuando nosotros estamos hablando de un intercesor entre dos partes ofendidas, siempre se requiere de un tercer ser humano que venga a mediar. Pero en el plan de salvación, lo que se requiere es que Dios se hubiera manifestado en carne. Tengan muy claro eso, y lo voy a repetir. Mire, para que en los asuntos humanos, ¿sí?, una parte ofendida y la parte que ofendió se puedan poner de acuerdo o puedan llegar a llegar a un acuerdo, entonces aparece, si hay un mediador, aparece un mediador, pero ese mediador es un ser humano diferente a los dos que están acá, que viene a ayudar como un árbitro, ¿cierto? Que viene a mediar entre dos partes que se han ofendido. Pero en el caso acá de la salvación, estamos viendo una parte ofendida que es Dios y una parte que fue la que ofendió, que es el hombre,
Pero para poder establecer un puente entre la parte ofendida y la parte que ofendió, no fue la iniciativa del hombre, sino fue la iniciativa de Dios mismo. Fue Dios mismo el que buscó restablecer la relación rota con nosotros los hombres, y para hacerlo Él se manifestó en carne como un hombre perfecto y sin pecado, quien por su justicia, por esa justicia humana perfecta del Hijo del varón perfecto, pudo acercarnos a Dios, al Dios justo. Jesucristo hombre, por eso es el puente que nos comunicó nuevamente con Dios, porque toda la salvación está lograda a través de Jesucristo. Por eso la Escritura dice en 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Miren ustedes que se menciona muy bien que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero Jesucristo hombre es Dios mismo manifestado en carne. No estamos diciendo que es otra persona divina. Si Jesucristo fuera otra persona divina y no el varón perfecto, eso querría decir que nosotros también pecamos contra Él, porque el hombre pecó contra Dios. Y si Jesucristo fuera otra persona divina diferente al Padre, entonces también hubiéramos pecado contra Él. Y entonces Él también sería la parte ofendida. Y al ser la parte ofendida no podría ser ningún mediador. Miren ustedes aquí. O sea, presten muy buena atención a esto. Si Jesucristo hubiera sido otra persona divina contra la cual también pecamos, ¿por qué Él es el mediador y no la parte ofendida? ¿Por qué se tiene que presentar como un mediador si Él también fue ofendido? No tiene sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido eso. Por eso doctrinas como la Trinidad que presentan a un Dios Hijo como mediador están completamente equivocados. Porque si un Dios Hijo fue una parte ofendida, entonces esa parte también necesitaría ser reconciliada, no mediadora. ¿Por qué mediadora? Si también contra Él pecamos, ¿sí? Pero la Biblia dice que aparece como el mediador, porque para que hubiera un mediador se necesitaba de un varón perfecto. El mediador tenía que ser un varón perfecto, sin pecado, que nos pudiera llevar ante Dios. Entonces, eso está demostrando, la mediación en el misterio de la piedad, está mostrando es que Dios se manifestó en carne, ¿sí? Mira lo que dice, por ejemplo, 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué con el Padre? Porque el Padre fue la única parte ofendida. El Padre es el único Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el varón perfecto, el que no cometió pecado, el que nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese es el mediador, porque la justicia de Él, ¿sí? La justicia de Él, del varón perfecto, es la que nos puede acercar a Dios. Porque todas las veces que un hombre pecador está buscando a Dios, entonces Dios nos mira a través de la justicia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces por eso dice que Jesucristo hombre es el único mediador, no Jesucristo otra persona divina, no Jesucristo una segunda persona divina, nada de eso, ¿sí? Por eso la mediación, que tanto, digamos, les gusta a los trinitarios sacar a relucir, lo que hace es destruir, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Porque esa doctrina no da respuestas de por qué si Jesús es una parte ofendida, por qué actúa como mediador, ¿sí? ¿Por qué el Hijo tiene que actuar como un mediador si Él hubiera sido la parte ofendida? Entonces fíjese usted que para que estemos hablando nosotros de la mediación, lo que se necesita es que Dios se hubiera manifestado en carne. Dentro de los seres humanos no. Dentro de los seres humanos un mediador es un tercer individuo que se hace presente para poder mediar entre dos individuos que se han ofendido. Pero en el plan de salvación es la iniciativa de Dios mismo que vino a buscar a la humanidad perdida en la forma y la condición de un hombre. Amén. Entonces, eso es. Amén, mi hermano Julio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la última pregunta que traemos para esta entrevista, la número 10. Dice de la siguiente manera: ¿sigue existiendo hoy esa voluntad humana y ese espíritu humano de Jesús en el cielo? ¿O la humanidad fue absorbida por la deidad después de la resurrección? Mire, hermano Dani, mire, de acuerdo con la Escritura, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que la encarnación es permanente y no temporal, ¿sí?
Hay mucha gente que tiene unas ideas equivocadas de lo que fue la encarnación. Pero cuando Dios se manifestó en carne, cuando Él decidió manifestarse en carne, Él lo hizo para nunca separarse de esa manifestación en carne. Es decir, la manifestación de Dios en carne es permanente, ¿sí? O sea, quiere decir que Dios la tomó una vez y ya no se va a desprender de esa manifestación de Él en carne. O sea, Él no es como, por ejemplo, como enseñan algunos trinitarios que piensan que un Dios hijo se volvió hombre por 33 años y medio, pero que volvió otra vez a ser hijo después de los 33 años y medio, que porque dijo, glorifícame tú al lado tuyo, y ellos lo toman como que una persona que había perdido una gloria, que durante 33 años y medio la perdió y que luego la vuelve a recuperar y que ya ahora ya no es más hombre ni nada de eso. Nosotros no creemos en ese tipo de enseñanzas. Esas enseñanzas son falsas. Esas enseñanzas no están en la Escritura. Esas enseñanzas de un Dios hijo que deja de ser Dios hijo por 33 años y medio y que luego vuelve a ser Dios hijo, eso no le enseña la Escritura. Por eso nosotros escuchamos en los trinitarios cantando canciones como que dejaste el trono, abandonaste el cielo, abandonaste el cielo, dejaste el trono, viniste a la tierra para ser solamente hombre y después de 33 años y medio volviste otra vez al cielo a volver a ser el Dios hijo que siempre eras. No, nosotros no creemos que cuando Dios vino a salvarnos, Él haya dejado el trono. El trono, o digamos, la presencia de Él en los cielos y en todo lugar, continuó dándose porque Él es Dios el Padre que lo llena todo. Pero Él también venía a ser un hijo, un varón perfecto, ¿sí? Y al resucitar, entonces Él ahora resucita con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que en ese cuerpo glorificado de Cristo, en Él, dice Colosenses 2:9, en Él habita, en tiempo presente, habita, mire, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, miren que la Biblia dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Biblia dice que el Mesías, el Cristo, el varón perfecto, sería un descendiente de David que reinará para siempre entre los hombres redimidos y que su reino no tendrá fin, ¿sí? Entonces, si la humanidad de Cristo hubiese desaparecido con su resurrección, entonces no se cumpliría nunca esa porción de la Escritura que encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo número 7, versículos del 12 al 13, donde dice así, es una promesa que Dios le hizo a David. Le dijo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Mire que se está diciendo que el Mesías procede de las entrañas de David, porque es linaje de David. Dice, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta profecía aunque tiene un cumplimiento primero en Salomón, realmente no se cumplió plenamente en Salomón porque Salomón murió. Sí, Salomón murió. Entonces tenía que haber un descendiente de David que no muriera para que pudiera reinar para siempre. Entonces, si nosotros decimos que Cristo Jesús va a reinar para siempre sobre los hombres, pero Él perdió su humanidad cuando resucitó, perdió la condición de hijo cuando resucitó, entonces nunca se va a poder cumplir esa profecía de 2 de Samuel capítulo 7, del 12 al 13. También hay otra escritura que está en Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, ¿sí? Ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, el asunto es, ¿cuándo lo verán? Entonces la respuesta es, lo verán por los siglos de los siglos. Porque Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 3, dice que en la nueva Jerusalén, en el paraíso renovado, no habrá más maldición. Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice que allá no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Se habla de un solo trono para Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero son uno solo, no dos individuos diferentes, ¿cierto? Dice, y sus siervos les servirán en singular, porque Dios y el Cordero no son dos. Por eso no dice les servirán, no son dos personas diferentes, sino Dios y el Cordero son uno y el mismo, ¿cierto? Uno y el mismo.
Entonces dice, les servirán, pero mire lo que sigue diciendo el versículo 4, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, cuando dice verán su rostro, resulta que el rostro de Dios es el Mesías, el rostro de Dios es Jesús, el rostro de Dios es el Cordero. Como cuando Jesucristo le preguntaron a él, muéstranos el Padre y nos basta. Y él dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, lo que la Biblia nos promete es que nosotros vamos a ver a Dios por los siglos de los siglos en la Nueva Jerusalén. Ahora, si lo vamos a ver es porque su humanidad no va a desaparecer jamás. Entonces, decir que la humanidad de Jesús cuando Él resucitó fue absorbida por su deidad es la misma herejía del monofisismo, ¿sí? Que dice que en Jesús solamente hay una naturaleza, la cual es la divina, negando la verdadera humanidad. Por lo tanto, Jesús ahora mismo, después de su resurrección, posee una humanidad real, pero glorificada, porque ahora tiene un cuerpo glorioso. Entonces, Cristo Jesús, como todos los hombres, pues todavía tiene una voluntad humana y un espíritu humano, pero glorificados. Porque fíjese usted, cuando nosotros resucitemos, cuando nosotros seamos transformados también y resucitemos, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo humano glorificado, pero el cuerpo humano glorificado obviamente también va a tener que tener un espíritu humano glorificado, porque nosotros no vamos a resucitar solamente como un cuerpo que no tiene un espíritu que lo anima, ¿sí? Un espíritu humano que lo anima, porque nosotros los seres humanos somos cuerpo y espíritu, y es más, la Biblia dice que nuestra resurrección implicará que nuestro espíritu se va a volver a unir con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo ahora glorificado, no el mismo cuerpo de humillación que tuvimos mientras estuvimos en este mundo con una naturaleza caída, sino ahora con un cuerpo humano glorificado. Entonces, por eso también, fíjese usted, que nosotros sabemos que tenía una voluntad humana aún resucitado, porque el Cristo resucitado, en el libro del Apocalipsis, se dice que recibió una revelación de Dios. ¿Cómo empieza el libro del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Que Dios le dio. ¿Cuándo se la dio? Cuando Él ya estaba glorificado, ¿sí? Y Jesucristo glorificado le da esa revelación a Juan, ¿sí? Pero ¿quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios. ¿Cuándo? Cuando estaba glorificado ya, ¿sí? O sea que fíjense que ahí las características y los rasgos humanos todavía siguen en Jesucristo hombre, pero Él aparece también con unas características superiores porque ahora Él está con un cuerpo humano glorificado. Por eso también en Juan 20:17 nosotros vemos algo muy interesante, donde Jesús, ya habiendo resucitado, y va María Magdalena a hablar con él, y entonces él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, Jesucristo resucitado sigue hablando de que Él tiene un Dios y Padre. Y es más, habla de los demás seres humanos como sus hermanos, ¿sí ven? Pero Él sigue manteniendo una naturaleza humana, Él sigue manteniendo una existencia humana real, y no podemos decir entonces que su naturaleza humana fue absorbida por su naturaleza divina cuando Él resucitó, porque la manifestación de Dios en carne como el Hijo, como el varón perfecto, no ha desaparecido y no va a desaparecer, porque la encarnación es permanente, no temporal, ¿sí? Como lo hemos visto, digamos, en algunas personas trinitarias que creen que la encarnación fue solamente temporal, que fue por 33 años y medio, donde un Dios Hijo vino y se volvió hombre, y luego vuelve y le ora a un Dios Padre para que lo vuelva otra vez a volver Dios Hijo. Entonces vuélveme a poner en una gloria que yo tenía contigo, y ellos lo interpretan es que un sujeto divino dejó de ser divino para volver a recuperar una gloria divina. Entonces imagínense, hablan de un Dios que dejó de ser Dios, pero nosotros aquí estamos hablando más bien de un Dios que se ha manifestado en carne como un ser humano verdadero y que nunca va a apartarse, que nunca va a abandonar esa manifestación de Dios en carne que Él tomó. Ese es un punto que yo he notado que muchos hermanos creyentes en la unicidad de Dios no lo han entendido muy bien.
y ellos piensan que el Hijo o la manifestación de Dios como Hijo se va a acabar, va a desaparecer, pero la Biblia no habla nunca en ninguna parte acerca de ese tema. ¿Listo? Entonces lo dejamos así con esta respuesta. Creo que nosotros hemos resuelto un cuestionario de 10 preguntas que usted traía, que hemos visto que son preguntas que la gente necesitaba escuchar, y también nosotros invitamos a las personas que nos siguen para que nos dejen más preguntas ahí en a través de los mensajes que nos pueden enviar, pues nos dejen preguntas para nosotros irlas respondiendo, porque todos estos días vamos a estar hablando acerca de la verdadera deidad y la verdadera humanidad de Cristo, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus distinciones, las distinciones entre la divinidad y la humanidad, y vamos a seguir avanzando para dar respuestas. Entonces aquí dejo ya con el hermano Dani para que él continúe. Adelante. Amén, mi hermano Julio. Dios sea bendiciéndonos a todos en esta hermosa hora de la noche. Agradecemos a Dios porque nos permitió esta oportunidad de tener esta entrevista. Dios sea bendiciendo a mi hermano Julio. Y Dios sea bendiciendo a todos los que estuvieron en este hermoso live. Dios, que la paz y el amor glorioso del Señor Jesucristo sea con todos. Agradecemos por esta oportunidad. Y así como dijo el salmista, gracias damos a Dios porque cercano está su nombre para aquellos que creen en ese único Dios verdadero. Así, mi hermano, yo creo que no tengo nada más que añadir. Por acá vamos a terminar lo que es esta entrevista. Ha sido de mucha bendición y esperamos en otro momento poder tener un conversatorio con un poco más de calma y así siempre bajo la unción del Espíritu Santo. Así que no tengo más que añadir. Bendiciones en el nombre de Jesús.